Bienvenidos jóvenes estudiantes al módulo 5, Gestión de Riesgo y Vulnerabilidad Ambiental del Diplomado en Planeamiento Territorial y Administración Pública. Quien les habla es la magíster Teresa Urquizo Vélez. Tengo una maestría en Educación Superior por la Universidad Católica Santa María. Una segunda especialidad en lo que es gestión para la prevención y atención de desastres y desarrollo sostenible en la UNSA, en convenio con la UNSA y Defensa Civil e INDECI. Y actualmente soy evaluadora de riesgos certificada por el CENEPRED. Soy también inspector técnico de seguridad en edificaciones, a la fecha, desde el año 2002 a la fecha, ¿sí? Actualmente soy certificada por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, lo que antes era certificado por el CENEPRED y por el INDECI, ahora es controlado por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Fui encargada del área de evaluaciones de riesgo por la Dirección Regional de Defensa Civil de Arequipa, ¿sí? Por toda la región, asesor técnico desde el 2002 hasta la fecha en todo lo que es seguridad, inspecciones técnicas y riesgos. Bueno, también fui verificadora ante el INDECI, por el INDECI ante la SUNAR, ante registros públicos, durante muchos años, 2005 a 2006. Y bueno, también tuve experiencia en lo que son comisiones técnicas, revisoras en diferentes municipalidades. Y bueno, tengo una experiencia en diferentes universidades también como docente universitaria. El objetivo general del módulo es profundizar en los estudiantes las nociones sobre el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres, la normatividad nacional e internacional vigentes y la gestión de riesgos de desastres en los procesos de planeamiento territorial. La importancia de manejar estos contenidos en el curso radica en tomar conciencia de que vivimos en un territorio sometido a muchos peligros, que es responsabilidad de los profesionales que planifican el territorio y de las autoridades encargadas de la administración pública reducir la vulnerabilidad de la región para minimizar el riesgo de desastres. La ocurrencia de un desastre en nuestra región podría reducir a cero todo lo avanzado a nivel de desarrollo físico, desarrollo social o económico. Aspectos que están relacionados con la sostenibilidad, con la resiliencia, con la calidad de vida de la población y las políticas de reacción, proacción y prevención del Estado peruano. Una acertada toma de decisiones y una actitud consciente de la realidad tendría correspondencia con la licencia social que busca el servidor público, pues tiene en sus manos la decisión para la planificación del territorio en forma integral, es decir, que incluya la evaluación de riesgo correspondiente como una contribución al ideal de ciudad sostenible, por estar vinculada a una reducción de riesgo existente. El primer objetivo específico es sobre las nociones de gestión de riesgo y vulnerabilidad y su normativa. Aquí en este objetivo vamos a tratar temas como los conceptos y definiciones, la normativa relacionada a la gestión del riesgo, la gestión integral del riesgo, la gestión del riesgo de desastres y su importancia en el ámbito territorial como el caso de Arequipa. Segundo objetivo específico, el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, la evaluación del riesgo y la responsabilidad institucional. En este objetivo vamos a trabajar dos temas. El Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, donde trataremos sobre el sistema y su normativa, política nacional de gestión de riesgo de desastres, los principios de la gestión de riesgo de desastres, la identificación del riesgo, peligro y la vulnerabilidad, y terminamos el tema con riesgo y resiliencia. En el segundo tema vamos a tratar sobre la evaluación de riesgo de desastres y sus componentes, los peligros y sus características asociadas a la gestión de riesgo de desastres, la vulnerabilidad de los peligros urbanos y del territorio a nivel de riesgo de una población, la vulnerabilidad en los espacios urbanos y del territorio, y bueno, terminamos con un trabajo grupal de investigación. El tercer objetivo específico es la gestión de riesgos en los procesos de planeamiento territorial a nivel nacional, regional y local. Tenemos tres temas: los procesos de planeamiento territorial y la gestión de riesgo de desastres, el proyecto de marco normativo para promover políticas de ordenamiento territorial sostenibles en la región andina,
donde trataremos sobre la matriz y el compromiso nacional, regional y local de las autoridades y la gestión de riesgo de desastres en los procesos de planeamiento territorial identificados en casos específicos. El módulo de gestión de riesgos y vulnerabilidad ambiental contribuye a la formación general del estudiante en capacitarlos en la gestión de riesgo de desastres, su normativa y reglamentos para el fortalecimiento de sus capacidades en el manejo de la toma de decisiones relacionadas al planeamiento territorial. Módulo 5, gestión de riesgos y vulnerabilidad ambiental. La gestión de riesgos en el Perú. Para hablar sobre el tema de gestión de riesgos en el Perú, tenemos nosotros que conocer sobre los desastres naturales que podrían afectar el territorio peruano. En la diapositiva que vemos al costado, se muestra cómo fue el terremoto en Huaraz y cómo fue que desapareció toda la ciudad y las consecuencias que trajo y que todos nosotros ya conocemos. Este acontecimiento dio origen a lo que es defensa civil, luego el CENEPRED y luego ahora los temas que nosotros tratamos y que son incluidos en la gestión de riesgo de desastres en el país y a nivel nacional, regional y local, ¿sí? Bueno, los desastres en el Perú está expuesto en forma constante a los efectos de fenómenos de origen natural y tecnológico. Estos fenómenos afectan el desarrollo de las actividades de la población en algunos casos y del país en algunos otros. ¿A qué se debe esto? Bueno, una de las causas es que el Perú forma parte o está considerado dentro del cinturón de fuego, ¿sí? Que está, como podemos ver en la imagen de la izquierda, hay una serie de triangulitos rojos en donde se muestran la cantidad de eventos sísmicos que ocasionan alrededor de la placa del continental, ¿no? Entonces, esos circulitos rojos es una cadena conocida como el cinturón de fuego. Y es las zonas que son consideradas de riesgo alto por ser sometidas a sismos de gran intensidad. Y ahí está el Perú, también Arequipa, ¿sí? Entonces, esa es una de las condicionantes que hacen que el Perú esté ubicado en una zona de riesgo alto. Bien, ¿qué más tenemos? Dice acá el cinturón de fuego, que hace que el Perú tenga alta sismicidad y una actividad volcánica y actividad de tsunamis frecuentes. Otra condición es la zona que está ubicado en la zona tropical y subtropical del globo terráqueo. ¿Qué hace esto? Hace que el Perú esté sometido a constantes cambios climáticos. ¿Y qué trae como consecuencia esto? Que ocurra lo que ya conocemos, el fenómeno del Niño, el fenómeno de la Niña, heladas, sequías, friaje, etc. Finalmente, otra condición física es la cordillera de los Andes, que trae fenómenos geológicos como deslizamientos, aludes, aluviones, y todo esto hace pues que ocurran o que el Perú esté sometido a desastres naturales, ¿sí? Empezamos un poco diciendo qué cosa es un fenómeno natural. Un fenómeno natural es una manifestación de la naturaleza que cuando muestra su potencial puede causar daños a la vida, al patrimonio y al medio ambiente, ¿sí? Entonces, a eso se le llama peligro, ¿no? Por ejemplo, a la izquierda tenemos un volcán, ¿no? Que puede ser una erupción volcánica, ese es un peligro. Como consecuencia puede traer un daño, como vemos en la imagen del medio. A la derecha tenemos un tsunami, que también es un peligro, y como consecuencia también puede causar daños a la vida, al patrimonio y al medio ambiente. Ahora, la ocurrencia de los fenómenos naturales está íntimamente asociada a la geología y a la geografía de la zona donde ocurre el movimiento. Tenemos, por ejemplo, un gráfico donde podemos ver nosotros como la corteza terrestre, ¿no? Con las capas, las profundidades donde pudieran ocasionarse los sismos, ¿sí? Y esto se refiere a la geología del planeta, ¿no?
Y en la otra imagen a la geografía, a la forma, a la superficie, a la forma de la superficie, las cordilleras, los altibajos, el agua, la población, los árboles, la vegetación, todo lo que está encima del planeta. En cuanto a las características de orden geológico, el Perú se encuentra sobre una zona de subducción, ¿sí? Se habla de la subducción que ocurre entre las dos placas, la de Nazca y la de Sudamérica. Como consecuencia tenemos los peligros principales que son terremotos, tsunamis y erupciones volcánicas, ¿no? Esas son las consecuencias asociadas al peligro de orden geológico. Y luego tenemos las consecuencias asociadas a los peligros de orden geográfico, ¿sí? Como son, por ejemplo, los deslizamientos del terreno, huaicos e inundaciones, las nevadas, las heladas, las sequías, tormentas eléctricas, vientos fuertes, etc. Y todo esto se debe a que el Perú está entre la zona tropical, ¿no? Y está cruzado por la cordillera de los Andes. Estos dos fenómenos son fenómenos de orden geográfico. Los terremotos. El sismo o terremoto es conocido, o que se entiende por sismo, ¿no? Es la liberación súbita de energía acumulada en el subsuelo que se refleja en un movimiento brusco de la Tierra, ¿sí? Puede ser de gran intensidad o de menor intensidad, ¿sí? En el gráfico podemos apreciar que el punto por donde sale esa energía en la superficie de la Tierra es conocida como el epicentro, ¿no? Y el hipocentro es el punto dentro de la Tierra donde ocurre esa liberación súbita de energía, ¿sí? Como ya sabemos, esto se produce por la subducción de la placa de Nazca y la placa sudamericana, ¿sí? Acá tenemos un gráfico sobre la placa de Nazca, que es la que se mete y encima está la placa sudamericana. En la fricción de esas dos placas es que es en la zona donde se producen mayor cantidad de sismos, y también por esa subducción se cuenta con la cordillera de los Andes, que también se convierte en una zona de erupciones volcánicas, ¿no? Acá podemos ver con más claridad cómo el borde de la placa se arruga prácticamente porque está empujado por la placa de Nazca, ¿sí? Bueno, en este gráfico se ven las sísmicas en la subducción de los Andes meridionales. Este es un gráfico donde se muestra cómo pueden ser los sismos, ¿no? Pueden ser superficiales, los focos de los sismos pueden ser superficiales, pueden estar en el mar, debajo del mar, en la placa donde está debajo del mar, o puede también estar en la corteza continental. Los focos pueden ser intermedios cuando son entre 70 y 300 kilómetros, y pueden ser profundos cuando son mayores de 300 kilómetros. Entonces, cuando son profundos, el sismo se siente menos, ¿sí? Causa menos daños, pero pueden ser más fuertes. Y cuando son superficiales, puede que no sean fuertes, pero pueden ocasionar mayores daños a la población y a la infraestructura, ¿no? Los sismos o los terremotos se pueden medir de dos maneras. Hay dos escalas para medir: la de Richter y la de Mercalli. En la de Richter se mide la energía liberada, que puede ser de 1 a 10 grados. Y en la de Mercalli se mide los efectos sobre las personas, sobre la infraestructura en una zona determinada, ¿no? Y cuando hablamos de escala de Mercalli se habla de intensidad, ¿sí? Y esta puede ser de 1 a 12 grados. Cuando hablamos de escala de Richter se habla de magnitud, ¿no? De Richter, magnitud, y de escala, intensidad. Bien. Acá tenemos un ejemplo de los efectos del sismo del 23 de junio del 2001 en Arequipa, que ha sido uno de los sismos más fuertes que ha ocasionado grandes daños a la ciudad. Podemos ver las torres de la catedral cómo han colapsado, al final cómo quedaron las torres, ya la catedral sin torres, ¿no?
Algunas casas, casonas del centro histórico han quedado derruidas, se han perdido bastantes valores históricos y las calles, la infraestructura quedó destrozada. Estos son solamente algunas imágenes, pero cada uno de nosotros podemos contar nuestra experiencia y de repente contando nuestra experiencia podemos definir cosas, ¿no? Definir cómo hacer, qué actuar, qué hacer y qué no hacer en el caso de que ocurriera un sismo similar o de mayor magnitud. Este sismo ha ocurrido en el 2001, hace 18 años, ¿no? Y no hemos tenido uno similar. Entonces, es muy probable que vuelva a ocurrir un sismo de esta o de otra o de mayor intensidad. El ingeniero Hernando Tavera, uno de los expertos en lo que es sismos, nos dice que los terremotos de grandes magnitudes son cíclicos, ¿sí? Se repiten cada cierto periodo. Es decir, necesariamente se tiene que volver a producir uno igual, ¿no? En algún momento. Por tanto, eso ocurriría en el sur del país. El último registrado fue el de 2001 y al momento se registra una gran cantidad de energía acumulada en las placas tectónicas de esta zona. Entonces, este es un tema que tiene que ser considerado por todos nosotros, como habitantes, como autoridades, como profesionales, para tener en cuenta cuando planificamos el territorio. Porque una decisión nuestra puede poner en juego la vida de muchas personas, ¿no? Y cuando se trata de la vida de muchas personas, no es una responsabilidad civil, es una responsabilidad penal. Entonces tenemos que tener mucho cuidado respecto a este tema. Los tsunamis. Los tsunamis son una serie de ondas marinas generadas por una perturbación en el océano. Al ocurrir un movimiento sísmico, un terremoto cercano al océano o en el fondo del mar. Tenemos acá una imagen donde se puede ver cómo hay una liberación súbita de energía cerca del mar o debajo del mar y podemos apreciar que puede traer como consecuencia un tsunami, es decir, generar ondas marinas que pueden causar daño a la vida y a la población. Los tsunamis pueden ser originados entonces por un terremoto submarino, también puede ser por una erupción volcánica submarina, por desplazamiento de sedimentos, ¿no?, submarinos, por deslizamiento de tierras costeras que afecten a la zona marina, puede ser también por el impacto de un meteorito o por factores antropogénicos, ¿ya? Es decir, cuando son causados por el hombre, por acciones causadas también por el hombre, no solamente por acciones naturales, sino también por acciones del hombre, ¿sí? Pero para esto se cuenta con el Sistema Internacional de Alertas de Tsunami, es internacional, donde el Perú también forma parte, ¿sí? Existe un centro de alertas de tsunami en el Pacífico, en donde se hace un monitoreo de los tsunamis y un control. En el caso de que se presente un tsunami o un terremoto en algún lado del océano, el sistema de alerta de tsunamis comunica minutos antes de que llegue el tsunami al otro lado del continente y uno puede tomar las precauciones para que se pueda decidir evacuar, retirarse o tomar las medidas necesarias para que se pueda controlar y mitigar los daños, ¿no? La función principal de este centro de alertas consiste en difundir alertas oportunas sobre todos los sismos, tsunamis, génicos que se produzcan en la cuenca del Pacífico. Específicamente es en la cuenca del Pacífico. Tenemos, por ejemplo, acá un gráfico de todos los puntos, los círculos son los tsunamis detectados, ¿no? Los tsunamis detectados en esta onda. ¿Bien? Pasamos a la siguiente. Aquí tenemos el sistema de alerta de tsunamis en el Perú, ¿sí? Está controlado por la Dirección Hidrográfica y Navegación. Intervienen el Instituto Nacional de Defensa Civil, el Instituto Geofísico del Perú, la Empresa Nacional de Puertos y la Dirección de Telemática del Perú, con las capitanías, dependencias, unidades navales, etc. Podemos ver que desde hace más de 400 años en nuestras costas se han originado más o menos 210 tsunamis, ¿no?, causados por terremotos submarinos. Bueno, estos terremotos pueden ser cercanos o pueden estar lejos. Al final tenemos que en la costa norte se presentaron 53 tsunamis, en el centro 62 y en el sur 98 tsunamis.
pequeños o grandes, de mayor o menor magnitud, pero igual han afectado. Este dato estadístico es hasta el año 2010 más o menos, entonces si actualizamos este número ha aumentado. Tenemos las localidades acá que tienen un mayor índice de riesgo de tsunamis, ¿no? Está, por ejemplo, Mejía, Camaná, que tiene ya una gran cantidad. La mayor zona que ha tenido más alto índice de riesgo de tsunamis es Camaná, entre todas. Y ya conocemos una de las consecuencias, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos imágenes de las consecuencias del tsunami en Camaná. ¿Sí? Han quedado pues prácticamente desiertas, no ha quedado en ese tiempo, en esa zona no han quedado viviendas levantadas, edificaciones de material noble construidas cerca del mar han quedado destrozadas precisamente por no tener en cuenta el tipo de suelo sobre el que estaban construidos, la forma de la edificación, el riesgo al que estaba sometido esa edificación, ¿no? Ha sido esto un fenómeno que ha causado muchos daños y atraso también en el desarrollo de la localidad. Bueno, recomendaciones, algunas recomendaciones que se podrían tener en general para prevenir esos daños: antes, durante y después. Antes, no construir muy cerca de la orilla, y si lo hacen, tomar todas las precauciones que la ingeniería lo dice, ¿no? Que tiene que ser con estudios y con la evaluación de un ingeniero para que se pueda construir una edificación que resista un nivel de esfuerzo como lo que es el tsunami. Durante, si es que hay un terremoto cerca de la orilla o usted está cerca, lo primero que tiene que hacer es alejarse del mar, no ir, porque el mar se retira. Ustedes no vayan porque se retiró, es que ya no va a volver, al contrario, se retira para regresar con mayor fuerza. Entonces, si hay un terremoto y usted está cerca del mar, tiene que alejarse, retirarse. No solamente alejarse a nivel horizontal, sino procurar subir a una zona más alta. ¿Bien? Pasamos ahora a lo que son las erupciones volcánicas. Un volcán es un respiradero a través del cual las rocas muy calientes o rocas derretidas, porque están en el fondo de la Tierra, así como los gases, escapan a la superficie de la Tierra, ¿sí? A este proceso de escape de gases y rocas derretidas o fragmentadas se denomina erupción volcánica, ¿sí? Por ejemplo, tenemos acá el magma, ¿sí? La corteza terrestre y el volcán. El magma, en forma de gases y de rocas derretidas, sube por la chimenea, que es el conducto central, y sale por el cráter, ¿no? Sale en forma de gases, en forma de lavas, de rocas, etc. Esa es una erupción volcánica. En el Perú hay varios tipos de erupciones volcánicas. El más peligroso, o uno de los más peligrosos, es la erupción tipo hawaiano, que gracias a Dios ese tipo de erupción no se da aquí en el Perú. Pero sí tenemos la erupción tipo estromboliano, que es el que vemos a la derecha, ¿sí? En donde es el más común en la cordillera de los Andes, y bueno, si el volcán, los volcanes que tenemos acá erupcionan, lo más probable es que el tipo de erupción que se dé es del tipo de erupción estromboliano. Bien, ahora tenemos, por ejemplo, acá un ejemplo de lo que podría ocurrir durante las grandes erupciones explosivas, ¿no? Entonces vemos acá el gráfico donde erupciona una parte de la materia que sale del fondo de la Tierra, se desplaza sobre el volcán en forma de flujo piroclástico, y otra gran parte se eleva, los gases se elevan formando una lluvia de ceniza y piedra pómez, lo que cubre toda la población, la ciudad, los techos, etc. Eso ¿de qué va a depender? Va a depender de la dirección del viento. El viento va a determinar hacia dónde va, cuáles van a ser las zonas afectadas por esa lluvia de cenizas, etc. Y dependiendo del nivel de explosión, se puede determinar cuántos centímetros va a cubrir la Tierra, se va a ser cubierta de cenizas volcánicas. Entonces, en conclusión, podemos decir que las principales amenazas volcánicas, ¿sí?, de los peruanos son la caída de cenizas por las erupciones, los flujos piroclásticos, ¿no?, como las lavas derretidas, las lavas que fluyen por la cordillera o por el volcán, los lahares
flujos de lodo, ¿sí? Que también igual pueden desplazarse y destrozar la ciudad como ocurrió en Huaraz. Pueden haber derrumbes volcánicos, deslizamientos de partes del volcán y aplastar zonas que estén cerca, ¿no? Zonas habilitadas, zonas urbanas que estén cerca de las faldas del volcán, etc. Bueno, en conclusión, todos estos peligros a los que está sometido el país, el Perú, la Arequipa, nuestra región, hace que nosotros como profesionales, como autoridades, como población, tengamos un compromiso con el desarrollo de esta región, con el desarrollo de la localidad en donde ustedes están ejerciendo, ¿sí? Y también han hecho de que ahora se hable o se incluya el tema de la gestión de riesgos y la vulnerabilidad ambiental en todo lo que es el planeamiento territorial, en todo lo que es la administración pública. De ahí la importancia que tiene que nosotros tomemos conciencia, conozcamos, sepamos cuál es nuestro compromiso, nuestras responsabilidades, manejemos la normativa para poder hacer un adecuado planeamiento territorial y una administración pública exitosa. Muchas gracias. Finalmente, vamos a hablar sobre la gestión del riesgo, ¿sí? Algunos conceptos, definiciones que nos permitan aclarar sobre lo que es la gestión de riesgo. Para esto vamos a hablar sobre dos elementos que me permiten determinar el riesgo. El primero es el peligro, ¿sí? El peligro es identificar y analizar los peligros nos permite determinar los niveles de vulnerabilidad. Por ejemplo, tenemos acá una roca que está en la parte superior de una montaña, de una ladera, ¿sí? Y tenemos más abajo una vivienda, ¿sí? La vulnerabilidad, dice, son condiciones generadas en los procesos cotidianos del desarrollo, condiciones, ¿sí? La vulnerabilidad puede ser física, puede ser económica, puede ser social, puede ser política, etc. Analizar las vulnerabilidades probables nos permite encontrar respuestas útiles para la prevención y la mitigación de desastres. Entonces, si nosotros analizamos, tenemos un peligro que es la roca que está colocada en la parte superior y tenemos viviendas o una vivienda que está al pie de la montaña, ¿no? Entonces, ¿cuál es el peligro? La roca. ¿Y cuál es la vulnerabilidad? La vivienda. Entonces, hay una diferencia entre lo que es el peligro y la vivienda. El peligro, entonces, ¿cuál sería el peligro? Deslizamiento de la roca o en la parte superior del cerro. El peligro es el de deslizamiento, ¿no? La vulnerabilidad es la ubicación de la vivienda, ¿no? Es dónde está ubicada, por qué está ubicada, quién dio autorización para que se ubiquen ahí las viviendas, etc. Entonces, la vulnerabilidad es la ubicación de la vivienda. Al medir estas dos variables, el peligro y la vulnerabilidad, nosotros podemos determinar el número de posibles vidas expuestas. También se puede determinar las viviendas que puedan perderse, las vidas que puedan perderse, la infraestructura, todos los daños que podría ocasionar. Y eso me va a determinar el riesgo. Yo evalúo el peligro, evalúo la vulnerabilidad y determino el riesgo. ¿Qué se hace? Una vez que nosotros hemos determinado el peligro, hemos identificado la vulnerabilidad, tenemos que se determina el nivel del riesgo y se tienen que tomar medidas que permitan prevenir el riesgo o reducirlo, ¿sí? Se tiene que tomar acciones al respecto y las acciones tienen que ser positivas, no negativas. Una acción negativa es permitir que hayan más viviendas en esa zona, ¿no? Positiva es, por ejemplo, colocar muros de contención, hacer zanjas, demoler roca, etc., ¿no? Para el caso de la vulnerabilidad, preparar un sistema de alarmas, tener lugares donde refugiarse, organizar a la población, organizar simulacros, ¿sí? Prevención también sería reubicar a esas familias, ¿no? Reubicar o respetar el plan de ordenamiento territorial, ¿no? Donde nosotros tendríamos que trabajar. Entonces, estos tres elementos, lo que es el peligro, la vulnerabilidad, me van a determinar el
riesgo. El riesgo puede ser bajo, puede ser medio, puede ser alto, y ya ahí entra lo que es la gestión de riesgo, que es parte del aparato de gestión o como un instrumento de gestión nacional. Eso sería todo, señores. Muchas gracias.